Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar un poco la introducción de nuestra unidad 3. Recordemos que la semana pasada terminamos la 2. En la 2 habíamos visto todo esto de los organismos internacionales con las secretarías en México que se ocupan de toda la materia del comercio internacional, la materia relacionada un poco economía. Esta es nuestra tercera unidad, la última, ya por fin lo logramos. Es muy sencilla, esta unidad se llama Relaciones Comerciales de México. Dice, el objetivo es que el alumno va a distinguir los tratados comerciales, acuerdos comerciales con los que cuenta el país y cómo se realizan o cómo se llevan a cabo las actividades económicas. El primer tema se llama Fundamentos Económicos. Es decir, vamos a hablar de economía, que pues está muy interesante, aparte de los temas así de ahorita, los temas de moda, economía, pandemia, está así muy ligado. Pues casi a todos nos salen ahí en el timeline, ¿no? En Facebook o las redes que usemos, cosas de economía, 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 economía. ¿Por qué? Porque la tenemos así a diario. Nos afecta, nos debe de interesar, o sea, si no te interesa, nos debe de interesar. ¿Por qué? Pues porque está presente en nuestro día a día, si vamos ahí a la tiendita y vemos que ya subió la leche, el huevo, el jitomate. Bueno, a lo mejor ustedes no mandan al mayordomo a que haga ese tipo de compras, pero bueno, la gente de a pie sí, o sube el pasaje, o sube la gasolina, como está ocurriendo. Son temas muy interesantes. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar más adelante de balanza comercial, balanza de pagos, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, índice de precios nacional consumidor, etcétera, etcétera. Ahorita nada más es como de introducción porque tenemos que hablar pues de economía y ¿qué es la economía, no? La economía, voy a usar esta presentación sencilla, rápida para darles el tema. Economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque su objeto de estudio es la sociedad. Si fuera, pues onda puras matemáticas, no sería ciencia social, solo sería una ciencia. La sociología, pues también es una ciencia, porque se encarga del estudio de las sociedades y su evolución. Pero la economía, pues es así como una mezcla de las dos, ¿no? Estudia las elecciones que toman los individuos, las empresas y los gobiernos para encarar la escasez, qué incentivos influyen y justificar esas elecciones. Es una definición así platicada. Hay otra definición así como más escrita, que es la ciencia que se encarga de estudiar o de analizar el proceso económico, que es la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. ¿De qué? De bienes y servicios. Ya también sabemos que son los bienes y servicios, ¿no? Vamos a ver, bueno, seguimos con la presentación. ¿Qué se refiere con la escasez? La escasez es una incapacidad que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el problema económico, ¿sí? Es el problema que tiene que solucionar la economía, la escasez. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una diferencia enorme. Nuestras necesidades siempre van a ser infinitas. Y los recursos que hay en el planeta, los recursos que hay en el país, en el mundo, en tu municipio, en el estado, son finitos. Los recursos se van a acabar. Entonces tenemos que hacer ese equilibrio entre los recursos que se acaban y las necesidades que no se acaban. Entonces tenemos que ver cómo organizamos todos los recursos, pues para que no se acaben, para que duren, para que le alcancen a las siguientes generaciones. Si ustedes se acuerdan, no han escuchado de la pirámide de Maslow, pues bueno, tenemos que satisfacer muchas necesidades, mínimo, o sea, las básicas, las necesidades de alimento, de vestido, de un techo como tal, de salud, pues deberían estar todas así como seguras en cualquier país, estado, municipio, comunidad. Y de ahí en adelante pues vamos subiendo en la cuestión de las necesidades hasta llegar a la punta de la pirámide, estas necesidades de autorrealización y cosas ya más, pues como onda del alma y espiritual y cosas de estudios. Pero bueno, entonces la escasez es el principal problema económico. Y gracias a la economía tenemos que organizar nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos que pues en algún día se van a terminar. Siguiendo con nuestra presentación, hablábamos anteriormente de los incentivos, que los incentivos son algún premio o alguna motivación para hacer algo o no hacerlo.
¿A qué se refiere con esto del incentivo? Pues bueno, en tu casa puede ser un incentivo que ya sabes que lavas el carro y ahí te voy a dar 100, 200 pesos, ¿no? Para el fin de semana. Pues te incentiva a hacer, o ayudar o apoyar en tu casa. O te pueden decir, puras buenas calificaciones me traes y ahí va a estar el cel o la lab. O también hay incentivos pues para la parte mala, ¿no? De que pues, no hombre, pues no me llegas a tal hora y el incentivo va a ser que te voy a quitar el internet o qué sé yo. Entonces hay incentivos para todos lados, tanto en las decisiones personales como en las que nos interesan, que son las de política y las de gobierno. O serían los incentivos. La economía la podemos dividir dentro de muchas divisiones que hay. Hay una así muy general, que es la micro y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas. Así como que nada más es un circulito. Individuos y empresas que entre ellos dos crean los mercados. Los individuos compran bienes y servicios. O sea, digamos que la empresa le da bienes y servicios, los individuos les dan dinero, pagan por ello. Y también los individuos venden su fuerza de trabajo y las empresas les pagan un salario, ¿no? Entonces sería lo que estudiaría la microeconomía, todas esas relaciones que se ejercen entre ellos. La segunda división sería la macroeconomía, que se refiere a todo el estudio y funcionamiento de la economía nacional con los indicadores globales y esto cómo se relaciona con el resto del mundo, ¿no? Entonces serían pues, una división general de la economía. Más adelante les tocarán a lo mejor materias de micro o de macroeconomía. De macroeconomía sí, ¿no? Les van a tocar, eso estoy seguro. A lo mejor de micro ahorita puede ser que ya no, pero de todos modos es muy interesante, ¿no? Entonces, ese problema económico entre qué se produce, con qué se produce, son preguntas que deben de resolver la economía, como que el qué, el cómo, el para qué. ¿Qué se produce? Bienes y servicios, ¿no? Es todo aquello. Bueno, y tiene que ser una característica todo lo que valora las personas, valoran las sociedades para satisfacer las necesidades. Si algo no lo valora, o sea, si algo no tiene valor para las personas, pues no se produce. O sea, lo podrás producir, pero se va a quedar como un invento. Esa es la diferencia entre invento e innovación. El invento es, ay, pues voy a inventar una gorra que tengo un papel de baño aquí enrollado para sonarme la nariz bien rápido, pues existe, lo creaste, lo puedes producir, pero si no satisface una necesidad, se va a quedar en eso. Y en cuanto un invento lo agarra el mercado, lo acepta el mercado, es una innovación. Y esto es lo que va a funcionar como un bien o servicio. Todos los servicios, pues sabemos que son lo intangible, los bienes son tangibles, los servicios son intangibles. No existen así, no puedes ir al banco y decir, me da 3 kilos de servicios financieros, no puedes ir a la escuela y me regalas 4 metros de educación, o con el doctor, dame 2 bolsas de salud. No existe como tal el servicio, es las tareas que realizan las personas, financieros, educativos, servicios de transporte, etcétera, etcétera. Esa sería una diferencia que ya ustedes la conocen. Otra vez el qué, el cómo y para quién. Lo que producimos normalmente cambia a través del tiempo, por países, por regiones. El qué se produce, pues depende de la economía del país, de la situación. Normalmente América Latina, países en vías de desarrollo, producimos más bienes manufacturados y bienes primarios. Y ustedes ya también conocen esa división. Los bienes primarios, pues es todo lo que es la agricultura, la ganadería, la minería, que no necesita la gran técnica como tal, la gran especialización. Entonces, pues países pobres producen bienes primarios, materias primas. En vías de desarrollo van produciendo bienes manufacturados, es decir, todo lo que tenga que ver con mucha mano de obra intensiva, ¿no? La manufactura. O sea, aquí en el área de Tepeji tenemos pues 2 grandes empresas manufactureras, que es Caltex, que es la mayor empresa de textiles en América Latina, y también Saga, por ejemplo, y tenemos otras más pequeñitas, ¿no? Pero eso es manufactura, o sea,
muchas máquinas, bordadoras, gente que está trabajando ahí, o sea, no son como digamos, una armadora, la Volkswagen, pues ya no es manufactura, ¿no? Ya no hay tanto trabajo manual intensivo, ¿no? Entonces, el que se produce también depende de cada país y de los recursos que cuenta. ¿Qué recursos son con los que cuentan los países? Normalmente, los economistas los agrupan en 4 categorías, o sea, para poder producir, ¿no? Que se les llama factores de la producción, que son tierra, trabajo, capital, y el que nuevo le han agregado es espíritu empresarial o habilidades empresariales. ¿Por qué? Pues porque se supone que si con este último no podría lo demás funcionar. Tierra, no como tal así, pues los montones de tierra o la arena, sino que tierra se le llama a todos esos dones de la naturaleza como tal, los recursos naturales, suelo en el sentido de que pues podemos sacar cosas de petróleo, metales, minerales, carbón, el agua, el aire, o sea, el lugar como tal, la parcela, eso es pues, tierra, ¿no? Y es un don natural, es un beneficio. El trabajo, pues estamos hablando de todas esas habilidades como tal o toda esta fuerza o esfuerzo que dedica la gente y el tiempo a producir servicios o producir bienes, ¿no? Esfuerzo físico, también esfuerzo mental, o sea, también la parte mental va incluida en la parte del trabajo. La calidad de la mano de obra en los países depende mucho del capital humano, o sea, mejor mano de obra más preparada, pues se supone que tuvo más estudios, el gobierno destina más dinero para la educación, entonces como que es a largo plazo una inversión que beneficia. Países pobres pues son intensivos en mano de obra, pues porque no cuesta tanto, digamos, en China, en India o nosotros mismos México, pues somos un país en vías de desarrollo que ojalá no vayamos a ser como ya casi país pobre, pareciera, pero ojalá no. Y entonces pues ahí hay mucha mano de obra, ¿no? Y se le paga barato y por eso es que las empresas grandotas vienen a los países chiquitos o en vías de desarrollo, ¿no? Porque hace falta inversión en educación, en capacitación laboral, en habilidades, desarrollo de habilidades, experiencia de trabajo, etcétera, etcétera. Capital se refiere a todo lo que se compra o el dinero, eso sí lo entendemos, ¿no? O sea, lo que vas a invertir para producir máquinas, edificios, herramientas, instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las habilidades empresariales ya hablábamos de que este último pues era así como que la cereza del pastel, que pues estas habilidades empresariales son las que pueden así coordinar y organizar estos 3 elementos anteriores, ¿no? ¿Qué producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y para quién lo producimos, no? Pues entonces, ¿quién va a obtener estos bienes y servicios? Pues depende de los ingresos de las personas, también va a depender de la distribución, de cómo esté la riqueza distribuida en el país. Cada factor, o sea, todos podemos poseer un factor de la producción y cada factor nos va a dar, pues, algo recíproco. Por ejemplo, la tierra te produce renta. Quien tiene tierra, o sea, quien tiene unas oficinas, quien tiene una casa, quien tiene una parcela, un terreno, si decide no trabajarlo él, lo que le va a dar es una renta. El trabajo, si tú trabajas, pues el trabajo que te da, un salario, un sueldo. Si tú tienes capital, tienes 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 100,000 pesos. Si inviertes ese capital, te dan intereses. Y las habilidades empresariales, si tú diriges una empresa, pues te van a dar utilidades o beneficios, ¿no? Entonces, ¿a quién van destinados los bienes y servicios? Pues a quien pueda pagarlos y a quien quiera esos beneficios. ¿En qué punto la búsqueda del interés personal sirve al interés social? En este tema hablamos, bueno, subtema, se habla de que los economistas siempre señalan que los individuos buscan su interés personal o el egoísmo, pero este egoísmo funciona o se transforma en beneficios para la sociedad. Es decir, pues tu interés personal es, no sé, quieres una carrera, quieres ser médico, pues es para ti, pero le funciona a la sociedad en la cuestión de que pues es mucho mejor en la sociedad tener un médico que tener un asaltante o una persona que se dedique a trabajos, a oficios más manuales que un carpintero, que un jardinero, ¿no? Y también el interés personal se refleja en las elecciones. Tú como interés personal digamos que nunca quieres pagar más, ¿no? Por algo.
siempre buscas un precio justo. Pues toda la sociedad actúa así, o sea, hasta el hombre más rico de México, el día que esté frente a dos camiserías y vea esta camisa en una en 100 pesos y en la otra en 200, la va a comprar en la camisería que está en 100 pesos. Y eso que tiene todo el dinero de México. ¿Esto en qué se va a traducir en beneficio? Pues la camisería de 200 pesos va a ver qué hace. Dice, pues ¿por qué él la puede dar en 100? O sea, a lo mejor yo estoy gastando más en renta, en luz, en empleados. Si gasta más en renta, pues va a dejar ese local. Y los locatarios que estaban haciendo así como el negociazo van a tener que nivelar sus ingresos, el cobro de las rentas. O a lo mejor dice, es que yo compro con X proveedor y este proveedor me da la tela muy cara, voy a cambiar a otro proveedor. Entonces ese proveedor va a tener que bajar los precios de la tela y que estaba medio abusando. Es decir, siempre el interés personal o egoísta se refleja en un interés social, que pues son resultados que nos benefician a todos, a la sociedad, al municipio, al país, etcétera, etcétera. Ahorita, el día de hoy, tenemos, bueno, y con esto termino, para seguirle, tenemos intereses sociales muy importantes. Aquí les menciono unos poquitos, que es la globalización, la economía de la era de la información, los recursos naturales y la inestabilidad económica. El primerito de la globalización ya lo traemos así ya bien machacado, que lo hemos estado escuche siempre, que es como tal una expansión del comercio internacional, ¿no? Una integración, pues casi llevarla a niveles culturales, aunque existe gente que está en contra de la globalización. ¿Por qué? Porque dice que no es cierto, no es tanto globalización, es más occidentalización. No es que es más que replicamos la cultura de Estados Unidos, porque no es cultura americana, todos somos América en este continente, que queremos escuchar la música que escuchan, ver las películas que ellos ven, vestirse de la forma en que se visten, hasta casi hablar con sus tecnicismos o anglicismos que le llaman. Y no es que digas, yo me voy a vestir como se visten en la India, o voy a usar los tenis que usan en China, o voy a... Bueno, hasta fíjate, en las cadenas de comida rápida, pues lo que más ves son puras cosas de Estados Unidos y lo que menos vemos es como la onda internacional. Pero bueno, la globalización es un tema o es un elemento primordial de la economía y que tiene que ver con una cuestión de interés social, ¿no? Otra sería la parte de la era de la información o la nueva economía, o hasta se habla, por ejemplo, de la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial. ¿Cuál sería esto? Bueno, es más, eso se lo voy a dejar, no, sí, se lo voy a dejar de tarea. ¿Qué es la revolución 4.0, o sea, o la cuarta revolución industrial y por qué nos afecta? ¿Por qué tenemos que tener interés, no? La primera revolución industrial es fácil, sabemos que fue en Inglaterra cuando cambiamos de producir todo manualmente en talleres a que se descubre la máquina de vapor, la producción en línea y todo se hace más fácil y más rápido. Ustedes van a investigar cuál es la cuarta a la que se refieren. El otro tema importante de interés social es el agotamiento de los recursos naturales, que por eso es muy importante la economía al día de hoy, entre que el calentamiento global, el efecto que está haciendo, cómo están cambiando. O sea, ustedes dense cuenta estos días que ni siquiera un día hace mucho sol y luego hace frío y quiere llover y otra vez vuelve a hacer sol. O sea, ya las estaciones, como las repetimos en la primaria, de primavera, verano, otoño, invierno, están ya bien locas. Puede ser que el mismo Navidad esté haciendo un calorón y puede ser que el mismo verano esté haciendo mucho frío. Entonces nos estamos acabando el planeta y la economía tiene que ver con eso. Tiene que ayudar a proponer qué onda, por qué te estás acabando estos recursos cuando puedes, pues, producir de diferentes maneras. Lo que ya hablábamos en otros videos, que pues las energías renovables es una solución, aunque este gobierno no las está tomando en cuenta, no las quiere. Ya saben que a este gobierno le gusta lo old school. Y bueno, y el otro tema importante sería la parte del interés social sobre la inestabilidad económica. Estamos en una crisis económica, tenemos así demasiado desempleo, no se produce. Ustedes lo vieron en el tema anterior con lo de la balanza comercial, que pues la balanza comercial tiene saldos positivos porque no estamos comprando. Hay muchas personas que perdieron sus trabajos, nos la estamos viendo difícil. Y entonces la parte de la economía que debe hacer es pues tratar de ver cómo va el ciclo económico, y aunado al tema de la pandemia, que ahorita es pues entre lo de moda y muy real,
pues ver qué se hace. La economía tiene que solucionar y los países tienen que solucionar y ver qué estrategias se aplican, pues para que la economía funcione, la economía trabaje y la riqueza se distribuya de una mejor manera. Pero bueno, vamos a seguirle más adelante porque ya son 20 minutos de esta presentación. Más adelante vamos con los siguientes temas ya específicos de temas, de indicadores económicos, perdón, y nos vamos a tardar, pero les va a gustar. Y ahorita les pongo ahí la tarea, ¿no? Pero me acuerdo que la tarea, una parte va a ser la revolución 4.0. Ok, nos estamos viendo. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.